Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a explicar cómo poder hacer la resolución de ecuaciones diferenciales que, si bien no son homogéneas, se pueden reducir a homogéneas y después de haber reducido estas a homogéneas, las vamos a hacer como ecuaciones diferenciales en variables separables. Todo esto con sustituciones adecuadas. Entonces, fíjate que para que una ecuación diferencial sea homogénea, estas dos funciones deberían ser homogéneas y acá no lo son. Pero hay una sustitución que uno puede hacer, que es escribir la variable x, por ejemplo, como una variable más una constante, o sea, voy a llamar a u variable, y alfa va a ser una constante que voy a determinar, y otra, que es la otra variable, la voy a llamar b más una constante. Entonces, de esa manera voy a llegar a lograr escribir la ecuación esta original como una ecuación homogénea, como acá y acá, que se puede reducir a variables separables, homogéneas del mismo grado. Esto, si no lo viste, hay unos videos anteriores que por ahí te conviene verlos, que es cómo se resuelve esto. Por ahora yo sigo con este, pero fíjate por las dudas, si no entendés por qué son homogéneas, yo no voy a probar todo eso ahora, sino que lo voy a llevar a que sean homogéneas y lo voy a resolver, porque es bastante largo el ejercicio. Bueno, fíjate acá cómo reemplacé la x, la y que habíamos visto antes, por el cambio de variable que te había dicho. Lo mismo en la otra parte de la ecuación. Y voy a hacer todas las propiedades distributivas, las asociaciones que pueda. ¿Todo con qué objetivo? Con el objetivo de ver que sea homogénea o convertirla en homogénea. Entonces, para eso, viste que yo había puesto que tenía unas constantes. Entonces, fíjate que cuando reordeno, me queda 2 por u menos b, que son las variables, y después una expresión donde están las constantes y el 4 original. Y esto de acá voy a pedir que sea 0. Este sea 0 y el de la otra parte de la ecuación también sea 0. Entonces, lo armo como un sistema. Puedo resolver por el método que yo quiera este sistema. Y si no, tenés métodos alternativos, aplicaciones, por ejemplo el Photomat, que vos le sacás una fotito y te da las respuestas. Podés usar cualquiera de esas aplicaciones y con eso te van a dar los valores de las constantes alfa y beta. Si lo tenés que hacer a mano, bueno, podés hacer sustitución, determinantes, el método que vos quieras. Bueno, habiendo dicho lo anterior, bueno, viste que íbamos a reemplazar entonces de la ecuación diferencial original la x y la y de esta manera, la sustituíamos, donde estas eran variables, estas eran constantes que determinamos que eran menos 1 y 2, y si esto pasa, la ecuación diferencial me quedaba de esta manera, que sería una ecuación homogénea, que donde cada una de estas funciones tienen el mismo grado, y puedo hacer una nueva sustitución que se va a llamar, por ejemplo, z igual al cociente u sobre b, para transformarla en una ecuación diferencial que se pueda resolver por el método de separación de variables. Entonces, si hago esto, bueno, u sería z por b, diferencio, diferencial de u sería z por diferencial de b, más b por diferencial de z, y esto de esta manera lo voy a sustituir en la ecuación diferencial. Ven, acá lo hago un poco más detallado, es decir, voy a ir reemplazando el valor de x de y después el de u y el de b por el nuevo cambio de variables, y esto que está acá es el diferencial de u, que lo saqué en el paso anterior, y pasé de miembro esta parte, la pasé restando al otro lado, o sea que me queda lo que multiplicaba diferencial u, lo que se transforma el diferencial u, y de este lado lo que estaba delante del diferencial b por diferencial b. Entonces fíjense que si yo saco b factor común en ambos lados, b distinto de 0 se va y me queda
una expresión mucho más fácil que ya tiene pinta de variables separables. Entonces, fíjense que puedo hacer distributivas para que finalmente la expresión de la ecuación diferencial tome esta forma. Acá voy a sacar como un denominador, acá es como que hay un 1, entonces saco como un denominador. Recuerden que hay un método fácil que es cuando son sencillos los denominadores, se puede hacer, abajo queda esto por lo que está acá abajo, que es un 1, después el primero por el 1, el de abajo por el de acá, y me queda de esta manera la forma polinómica de esa expresión, haciendo propiedades distributivas y reagrupando las cosas, voy a obtener finalmente una expresión que voy a poder integrar. Bueno, acá pasé las variables de z para un lado, las variables que tenían b para el otro, y ya me queda una expresión para aplicar método de separación de variables. Es decir, voy a poder integrar las dos ecuaciones miembro-miembro, es decir, voy a poner un símbolo de integral acá y un símbolo de integral acá para poder integrar en z y en b. ¿Con qué me encuentro? De este lado voy a tener obviamente un logaritmo, pero del otro lado voy a tener una expresión que en realidad, si por ahí está en tablas, no sé, pero probablemente, pero un método para sacar una integral de este estilo es el método de fracciones simples, que supongo que, bueno, lo deben haber visto en algún momento. El método de fracciones simples es, busco las raíces del polinomio de abajo, entonces lo dejo expresado, bueno, acá es una diferencia de cuadrados, o sea que me queda 1 menos z, 1 más z, y voy a pensar en esto como una suma de dos fracciones más simples, que van a ser a sobre el primer denominador, b sobre el segundo denominador, y eso tiene que ser igual al polinomio, digamos, a la fracción que tengo acá, a la expresión fraccionaria. Entonces, saco como un denominador nuevamente, hago este por este, abajo, multiplico a por 1 más z, más b por 1 menos z. También lo pueden hacer con el método tradicional, que es el común denominador dividido este, multiplicado por el de arriba, el común denominador dividido este, multiplicado por el de arriba, o el método que usen. A mí me resulta muy fácil hacer la multiplicación cruzada arriba y después la multiplicación directa abajo. Es muy sencillo. Una vez que tengo esto hecho de esta manera, los denominadores son iguales. Acá se me escapó. A ver, vamos a ver si lo puedo poner más. Ah, ahí está. Tengo los mismos denominadores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como los denominadores son iguales y esto tiene que valer para todo z, igualo lo de arriba. Esto también es una especie de trampa. Yo podría hacer propiedad distributiva, igualar miembro-miembro, pero la trampa de acá sería, es que igualo las dos expresiones de arriba y más allá de que z no podría valer menos 1, como lo de abajo no lo escribí, no lo veo, si no lo veo no existe. Entonces lo que voy a hacer acá es decir, tengo 1 menos z, si yo acá pongo un 1, puedo sacar el valor de a. Entonces reemplazo 1 en todas partes de la primera ecuación, de esta azul, y de acá voy a poder determinar que a vale un medio. De la misma manera, a ver, ahí se me fue, ahí está. De la misma manera voy a sacar b, porque si reemplazo z por menos 1, acá tengo b. Entonces, vamos a continuar con la ecuación. A ver, bueno, con la ecuación que estaba haciendo, entonces yo tenía el valor de a que me daba un medio, el valor de b que me daba 3 medios, y eso lo reemplazo en la ecuación diferencial esta, que la transformé en una suma de fracciones simples, y cuando integro esto, como me queda elevado a la 1 en el denominador, esos son logaritmos. Entonces me estaría dando, esto sería un medio por el logaritmo de 1 menos z, acá hay un medio que venía desde antes, desde acá. Entonces me queda, esto es logaritmo de módulo de 1 menos z,
acá me queda menos 3/4 logaritmo de esto, y del otro lado me queda logaritmo de b. Bueno, me había comido un menos acá, pero bueno, la expresión de la parte integral queda de esta manera, y más logaritmo de una constante que me sirve para juntarlo acá. Entonces, fíjense que si yo junto los logaritmos, o sea, saco este menos 1/4 como factor común, me va a quedar una suma, la suma pasa a producto. Recuerden que la que está multiplicando los logaritmos pasan como potencias, y posteriormente paso este 1/4 como menos 4 al otro lado, que va a estar abarcando acá. O sea, entonces como me queda el logaritmo de los dos lados, aplico inversa logaritmo y voy a llegar a una expresión que voy a poder sustituir la z por u sobre b, y voy a poder, posteriormente a eso, voy a poder reemplazar la u y la b, o sea, acá lo despejé, con sus expresiones en x y en y. Recuerden que h y k las habíamos sacado al principio del ejercicio, cuando igualábamos a 0 la parte de atrás de las expresiones originales para que me pudiese dar una ecuación homogénea. Entonces, de esa manera voy a tener los valores de u y de b. Todo esto, bueno, espero que estén bien las cuentas, porque como es muy largo es fácil equivocarse, pero básicamente lo que me interesa es que entiendan el proceso de hacer estas sustituciones para llegar a ecuaciones homogéneas, y de las ecuaciones homogéneas llegar a ecuaciones en variables separables. Es decir, ya el proceso de integración ya está. Ahora simplemente es un proceso de sustitución. Finalmente, después de haber sacado lo que me daba z y reemplazado u y b en su función de x e y, trabajando un poquito el ejercicio, van a llegar a una ecuación en x y, que es la forma integral de la ecuación diferencial original, que está dada en forma implícita.